Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Arranca 3356. Vamos a tener hoy en nuestro programa un asunto que es extremadamente sensible. Durante muchísimos años era Vox Populi la dificultad, lo dificultoso que era iniciar un proceso, un camino de adopción. Esa, por momentos, compleja situación en la cual hay un niño, hay niños, hay una familia que necesita o que quiere o que tiene la necesidad de alguna manera llenar un vacío, y por otra parte una cantidad de niños que por distintas circunstancias no tienen una familia y están esperando por otra que los adopte. Durante mucho tiempo esto era complejísimo. Se señalaba que los procesos eran extremadamente largos. Había allí también, en el entorno de la adopción, muchas historias que contaban y daban cuenta de situaciones que no eran deseables. Bueno, este asunto, y a partir también de las modificaciones legales que se han hecho en los últimos años, va a ser el tema central de esta noche aquí en 3356. La adopción en nuestro país. Presentamos el tema con dos informes. En el año 2009, fue aprobada la Ley 18.590 con el objetivo de modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia y establecer nuevas reglas para los procesos de adopción en nuestro país. A partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, solo se permite iniciar un proceso adoptivo a través del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, buscando dar garantías a todos los niños del resguardo de sus derechos en cada una de las instancias del procedimiento, y descartó definitivamente la entrega acordada, una modalidad que hasta entonces se utilizaba frecuentemente. Hay dos aspectos fundamentales en el proceso de adopción. Uno es determinar que los postulantes a padres adoptivos cumplan todos los requisitos para luego incorporarlos al registro único de aspirantes, y el otro es determinar que el niño que llega al INAU para ser adoptado cumple efectivamente el proceso de desvinculación con su familia. El rol de la institución es seleccionar a las parejas que acogerán a los niños que, por motivos insalvables, no pueden permanecer con sus familias biológicas. No obstante, es la justicia la que define el momento en que un niño puede ser adoptado. La entrada en vigencia de la Ley 18.590 tuvo entre sus objetivos acelerar los procesos de adopción que hasta ese momento podían llevar hasta 5 años. A partir de entonces, el tiempo de duración de ese proceso se redujo considerablemente y hoy dura aproximadamente 3 años. La nueva ley también incorporó la posibilidad de adopción para parejas homosexuales. La condición de adoptabilidad es decretada por el sistema judicial y no todos los niños institucionalizados cumplen con esa condición. El INAU es el único organismo del Estado que tiene competencias a la hora de seleccionar a una familia para que pueda adoptar a un niño. Son 6.000 los niños que están hoy en la órbita del INAU. Sin embargo, apenas 100 hoy están en situación de ser adoptados. Vemos la segunda parte del informe que complementa estas cifras que recién les dábamos. En la actualidad, el INAU tiene unos 6.000 menores en régimen de 24 horas. Sin embargo, apenas 338 de ellos se encuentran en condiciones de adoptabilidad. Entre los niños que se encuentran en esa situación, hay 233 que presentan lo que el instituto denomina como situación de particular dificultad para conseguir familia. Esto quiere decir que ninguna de las familias que ya está en el registro único de aspirantes a adopción se encuentra en condiciones de sostener esas situaciones de cuidado. Hay varios motivos por los que se da esta situación. Puede tratarse de un grupo de hermanos que deben ser adoptados conjuntamente según orden de un juez. Pueden ser niños con discapacidad o enfermedades. O también pueden tratarse de niños que aún mantienen vínculo con la familia de origen.
El registro de aspirantes a adopción tiene inscritas en la actualidad unas 100 personas, parejas o familias que están en proceso de adopción. El INAU es el único órgano competente para la selección y asignación de familias adoptivas y tiene que asesorar a quienes se postulan a la adopción de un niño. También se encarga de realizar las evaluaciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas, con el fin de incorporar a los aspirantes al registro. El registro de aspirantes respeta el orden cronológico de ingreso y realiza un acompañamiento de la integración familiar. Quedó presentado el tema, señores, de esta noche aquí en 3356. Luego de la pausa vamos a estar conversando con la psicóloga Beatriz Escarone, que es directora del programa Familia y Cuidados Parentales del INAU. @3356TNU, allí nos pueden escribir, allí pueden dejarnos sus mensajes. Vamos a, obviamente, con mucho gusto, recibir los aportes de todos ustedes. Hacemos una pausa, la primera de esta noche, y ya volvemos. La adopción es la restitución del derecho a vivir en familia para los niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos no pueden ser cuidados por sus familias de origen. El Código de la Niñez y la Adolescencia sostiene que la adopción es un instituto de excepción, que tiene como finalidad garantizar el derecho del niño, niña y adolescente a la vida familiar, ingresando en calidad de hijo, con todos los derechos de tal, a una nueva familia. El proceso de adopción no termina en el momento en que el niño comienza a vivir con su nueva familia y tampoco cesa allí la intervención del INAU. Hoy, en 3356, abordaremos la adopción infantil en todo su espectro. Señores, son las 8 de la noche y 12 minutos, estamos en vivo y es un gusto recibir a la psicóloga Beatriz Escarone, que es directora del programa Familia y Cuidados Parentales del INAU. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Durante muchos años, además, estuviste dirigiendo el área específica del INAU en la que se trabaja en el tema de las adopciones. Sí. Durante 13 años formé parte del equipo y luego dirigí el equipo, pero mi historia en el instituto como trabajadora se inicia en el sistema de protección 24 horas en un centro de protección para mamás adolescentes y sus hijos. Claro. Decíamos en el informe que obviamente antes de la ley la situación era de tan irregular, se tejían en torno a las adopciones una serie de historias, mitos, que lejos estaban de, configurar una situación razonable en ese sentido. Se hablaba además de muchísimas demoras y que por lo tanto esas mismas demoras eran las que generaban esas historias en torno a la adopción. Efectivamente hubo una época, digamos, oscura en torno a eso y se fue avanzando a partir de la aprobación de la ley. ¿Cómo desde la institución se vivió la aprobación de la ley y qué significó esto en términos de avances en los procesos? Sí, en realidad hubo un primer cambio que fue en 2004 con el cambio del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se da un gran avance en lo que tiene que ver con la legislación de la infancia, ya que el último código era de 1934. Claro. Entonces, evidentemente, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes lejos estaba en aquella ley que, ni siquiera tenía en cuenta lo que podría ser la Convención de los Derechos que se aprobó posteriormente. Eso hace al marco de la adopción a ir hacia un sistema más garantista y tuvo, luego del 2004, 2 reformas más, que fueron la 18.590 en el 2009 y la 19.092 en 2013. Y esto desde la institución, como te decía, ¿qué significó en materia de avances en los procesos? ¿Qué le vino a dar al sistema estas posteriores modificaciones a la ley?
Una de las mejores respuestas que tuvo fue evitar las demoras en las decisiones hacia los niños, ¿no? Para tomar la decisión de que un niño sea declarado condición de adoptabilidad, que lo hace el juez, son los equipos técnicos que van resolviendo la situación. Es decir, se busca la posibilidad de que su familia pueda recuperar capacidad de cuidado, pueda volver a atender a ese niño, si no lo hace su mamá o su papá o aquel que lo estaba cuidando antes de la medida de protección, pueda acompañar a otro familiar y que pueda asumir ese cuidado. En caso de no ser así, se solicita la condición de adoptabilidad, se le da cuenta al juez de toda la investigación habida y por haber en relación a la situación del niño en particular y se solicita esa condición. Ese pedido de condición muchas veces en la instancia judicial demoraba en los procesos de resolución bastante tiempo. Los cambios de ley lo que pautaron específicamente fue generar plazos para la hora de las decisiones. Entonces 24, 48 horas, se establece plazo para los fiscales. En caso de que los equipos no envíen sus informes, son convocados a audiencia. O sea, se generó una agilidad en los procesos judiciales importantes y por otro lado, también desde el instituto se ha priorizado este tema y se han volcado nuevos recursos humanos que permiten tener una agilidad, porque los temas de adopción tienen dos actores claves. Claro. Son los futuros papás o aquellos que consideran que la adopción puede ser su posibilidad de ser padres o madres, y la de los niños. Entonces, los procesos de los niños y los tiempos de los niños tienen que ver con su situación, investigación específica sobre su posibilidad de retorno a su familia y decisión judicial. El de los adultos pasa, como bien decía el informe, por el proceso de valoración, con técnicos. Claro. Antes de todas estas modificaciones, ¿cuánto podía demorar todo el proceso hasta la adopción propiamente y qué significó en términos de mejora de que se acortaran esos plazos a partir de todas las modificaciones? Es decir, para tener un parámetro de cuánto ha impactado efectivamente la ley, bueno, las leyes. Claro, es sumamente interesante en el sentido que muchas veces se podía pasar en un año o dos las posibilidades de las resoluciones de la situación del niño, o sea, considerarlo en condición de adoptabilidad, que en realidad la condición de adoptabilidad no en sí misma estaba dado, sino la posibilidad de que el niño fuera integrado a una familia. Y en ese sentido luego hubo una acordada para tratar de agilizar los tiempos, pero esto específicamente adelantó enormemente los tiempos. Entonces podemos decir que cuanto más pequeños son los niños, cuando las resoluciones tienen que ser más ágiles, se ha logrado una mejora importante. Y en ese sentido, esa mejora importante también repercute en los procesos de los adultos, ¿no? Recuerdo que tal vez 2008, 2007, 2003, los tiempos a veces eran mucho mayores por esto mismo, porque había una cantidad interesante de familias que querían adoptar y muy pocos niños para ser adoptados, en el sentido de que no tenían una resolución judicial. Hoy tenemos una cantidad de niños bien interesante en el sentido de que tienen condiciones de adoptabilidad. Por otro lado, también una cantidad interesante de adultos que han sido valorados, idóneos y han ingresado al registro único de aspirantes, y sin embargo igualmente esa ecuación sigue teniendo una paradoja, ¿no? En que algunos de estos niños no tienen respuesta posible en las familias que desean adoptar. Claro, ahí teníamos también algunos datos que graficaban algunas de estas situaciones. Hablamos de que la población del INAU son unos 6.000 niños. Y hay unos 330 y pico, pongamos 340, que están en situación de ser adoptados, pero finalmente, si uno sigue desagregando, estamos ante una población mucho más chica, son 100 niños los que pueden ser adoptados. Digamos, ¿por qué toda esa diferenciación? Es decir, entre la población total y esas otras dos categorías, digamos, que hay. Bien. En realidad podemos agregar otra cifra más. El instituto atiende a nivel país un total de 90 y algo de miles de niños en distintas modalidades de atención. Entonces están el plan CAIF, los centros de atención a la primera infancia, los centros juveniles, los clubes de niños,
que ayudan a fortalecer y a llevar adelante estos procesos de cuidado en relación a las familias. De esa cantidad de niños hay un número que por distintos motivos, en su gran mayoría por situaciones de maltrato, por situaciones de abuso, situaciones de salud o alguna patología del orden de lo psiquiátrico de los adultos que cuidan, llevan a que esa familia pierda el cuidado y tengan que ser separados. Eso es un total de unos 5.000 y algo de niños, casi 6.000. En ese sentido, esa medida de protección se da en primera instancia para evitar que ese derecho que fue vulnerado siga siendo vulnerado. Pero en ese sentido, en esa situación rápidamente tiene que tener una resolución y una respuesta familiar. Entonces se investiga y se busca cualquier otro actor de su familia que pueda asumir los cuidados siempre y cuando pueda brindar unos cuidados adecuados para ese niño. Eso en constante articulación con el Poder Judicial, se informa, se trabaja para ello y el Instituto acompaña a esa familia para seguir fortaleciendo y cuidando al niño mientras intenta que retorne con su familia. Cuando no hay familia que pueda hacerse cargo y necesitamos un tiempo para que esta familia pueda cuidar, existe las posibilidades y modalidades de atención de acogimiento familiar. Y por eso ustedes ven las campañas de familias amigas, aquellas familias que pueden cuidar por un tiempo un niño, apoyar una familia para ese cuidado, o existen lo que se conoce como hogares, que son los centros de acogimiento residencial. En esa situación son aquellos niños que necesitan ser cuidados porque su medio de origen no pudo mantener ese cuidado. Se intenta recuperar, en caso de no ser así, se tiene que tomar la decisión de un proceso de restituirle ese derecho con otra familia y una de las alternativas, además del acogimiento, es la adopción, que es para aquellos que ya va a ser inviable el retorno a su familia de origen. Claro, y por eso el número se va como acortando, entonces, digamos, se va afinando. Ahí está. Y alguien me decía por ahí, bueno, de todas maneras, y inclusive con esta ley, todavía las familias de origen de estos niños, muchas de ellas que han vulnerado derechos, siguen teniendo determinado nivel de garantías que a veces es inexplicable, ¿no? Porque a veces los procesos se van dando y bueno, y aparece por allí alguien de la familia reclamando determinados derechos, aún en procesos que avanzan, porque esa familia, bueno, ya por algo el niño está ahí, esa familia ya violó un derecho, no estuvo presente, no participó de ningún proceso, digamos, pero la ley establece que todavía tiene garantías esa familia hasta muy avanzado el proceso, inclusive de adopción de un menor. ¿Esto efectivamente ustedes lo ven así? En realidad son los aspectos que hacen a un proceso garantista en el orden de lo judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando todas las partes están dentro del proceso judicial, o sea, el niño fue integrado a una familia adoptiva, luego viene el proceso de la separación definitiva y están todos los actores presentes, lo que permite es poder el juez determinar que no haya habido alguna situación que llevó a que ese niño fuera retirado por el simple hecho de que a algún técnico se le ocurrió, que el propio juez tomó mal una decisión, el juez previo. Entonces genera una garantía de un debido proceso. Todas las partes están, el proceso no va a ser nulo. Lo que sí es la importancia acá de los actores, fundamentalmente el defensor del niño, fiscal o juez que toma la decisión, es decir, bueno, en este momento esta situación sucedió y por eso este niño ingresó o fue integrado a una familia del Registro Único de Aspirantes. Lo importante es saber que hoy la situación puede haber cambiado, pero al niño en aquel momento no podemos hipotecarle su futuro esperando que los adultos asumamos los cuidados. Otra cosa es cuando el Estado incumple su responsabilidad de apoyar una familia para que se fortalezca, porque cualquiera de nosotros podemos pasar por algún proceso que si no contamos con una buena red de sostén, perdemos nuestra capacidad de cuidado. Entonces, a la posibilidad de que toda la población tenga igualdad de oportunidades, que sigue sin poder tenerlo, lo que es luego que hay que afinar es la capacidad de cuidado y el fortalecimiento. En caso de no ser así, el proyecto tiene que ser pero que el actor, que la familia de origen se presente en un proceso judicial es importante también, es importante que sea escuchado, es importante que pueda entender por qué motivo y bueno, y ahí los jueces tienen que tomar esa decisión y mantenerse de acuerdo a la primer medida. Claro. Leía una entrevista tuya de hace ya algunos años y vos decías, todos los niños tienen derecho a tener una familia. Sin embargo, no todas las familias están dispuestas a
a dar respuestas a las necesidades de ciertos niños. En esa misma nota, recuerdo, el colgadito decía algo así como: hay quienes vienen a adoptar, se presentan a iniciar un proceso de adopción y bueno, quieren niños recién nacidos, que con determinadas características físicas, que no tengan ningún problema, digamos, de salud que los acompañe desde el nacimiento. Es decir, una especie de, bueno, voy a una tienda y me compro el juguete más lindo que haya en la tienda. ¿Esto sigue pasando? Digo porque esta entrevista que yo te estoy diciendo tiene por lo menos 4 o 5 años. No es mucho tiempo, en términos históricos no es mucho tiempo, pero las cosas se pueden haber modificado. En realidad, lo que las familias siempre tienen, y cualquiera de nosotros como seres humanos, tenemos una representación de un otro, y cuando nos pensamos en maternar o paternar, nos imaginamos ese hijo, ¿no? Ese hijo, esa hija que podría estar por nacer. En los procesos de adopción es exactamente igual. Las personas tienen expectativas en relación a los niños y pueden plantear sus expectativas. Lo que no es viable o es la lógica es que estos son los niños en condiciones de ser adoptados. Claro. Entonces, la importancia de poder valorar como adultos qué tengo para poder brindar a un niño, qué capacidad, qué cuidados podría proporcionar, cuánto mi historia podía relacionarse con la historia de este niño, ¿no? Cuánto puedo cuidar, cuánto puedo acunar, más allá de las edades que tenga, sí, claro. Y cuánto puedo acompañarlo en un proyecto de vida futuro es la clave, pero fundamentalmente basado en el origen diferente del niño. Sí. Este niño llega a la familia con un origen diferente. Entonces, la importancia, eso es la clave. Pero bueno, también es entendible que una familia pueda decir: no puedo asumir la situación de un niño con una situación grave de salud. Claro, porque ahí probablemente no sea quizás la pregunta para vos, la vamos a hacer en el próximo bloque, o quizás sí, no lo sé. Yo tengo como duda, digamos, una gran incertidumbre que me planteo desde hace mucho tiempo, es: ¿qué es lo que está en el centro en un proceso de adopción? ¿Mi necesidad de ser padre o la necesidad de dar respuesta a un problema que tiene un niño? Porque son dos formas de decidir distintos. Si lo que juega es solo mi necesidad de ser padre y por lo tanto mis expectativas, mi manera de ver a ese otro que es entendible, bueno, juega de una manera. Ahora, si lo que se antepone es la necesidad de dar respuestas a un problema que tiene un niño, o dos, o los que sean, ahí lo que juega es otra cosa, ¿no? Bien, pero lo interesante es, a ver, todos necesitamos ser cuidados, ¿verdad? Sí, por claro. más grandes que seamos. Por eso. O tener un otro que nos quiera, que nos cuide, que nos proteja, ¿no? Pero hay una cosa que es real. Cuando se es pequeño o cuando se es niño o se es adolescente, uno necesita del otro para poder desarrollarse física y mentalmente acorde a potenciarse, fortalecerse a partir del encuentro con el otro. Ahora, cuando uno es adulto, maternar o paternar no es una necesidad que nos permita a nosotros decir que si no la tenemos, morimos. Eso es más un concepto social, claro. Es el valorar, o porque si es mujer hay que ser madre, porque si se es varón hay que ser padre. Entonces después las dificultades de que se piensan en la imposibilidad de entender que la concepción de familia va más allá de lo que somos, si somos hombres, mujeres. Y en ese sentido, cualquier adulto que considere que lo que cubre con un proceso de adopción es su necesidad, lejos va a llegar a poder encontrarse con ese otro que es aquel, sí, el que necesita, claro. Y lo que nos tiene que encontrar es con todas las dificultades que podemos tener como personas, pero fundamentalmente con algo de decir: te voy a acompañar, te voy a apoyar, te reconozco como este otro que llega a nuestra familia de determinada manera, pero no a partir de mis propias necesidades. Claro. Los niños no pueden venir en ningún momento más allá, ni tampoco los hijos por la vía de la concepción, no. Pueden venir a completarnos como personas. A resolver un problema nuestro. Y a resolver un problema, claro. Ni que hablar. Beatriz, gracias por este rato, un gusto, y bueno, vamos a seguir conversando, vamos en la otra mesa a ver la problemática desde otro lugar,
desde aquellos que han iniciado este camino y que trabajan en estos asuntos, también desde alguna mirada diferente que pretendemos incluir en esta noche. Bien, lo interesante sería no verlo como una problemática, sino que cómo se conforma una familia desde otro lugar, ¿no? Cuando decimos problemática, decimos ahí hay un problema y en realidad no, hay cosas que se pueden resolver si todos estamos juntos en esto. Vale la aclaración, gracias por haber venido. No, gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos adelante, señores, y es un gusto recibir en este segundo tramo a Magdalena Besonar, que es representante del colectivo Ovejas Negras. Magdalena, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias por invitarnos. Y también a Aurora Reolón, que es de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay. Y incorporamos la mirada del colectivo Ovejas Negras porque a partir de la aprobación del matrimonio igualitario se resolvió un asunto que estaba parcialmente resuelto. Efectivamente, una pareja homosexual podía adoptar uno de ellos. Uno de los integrantes podía adoptar, pero no podían adoptar ambos. Y esto se resolvió. Y ya entro directamente con el tema, ¿cómo ustedes observan que esto vino a resolver una problemática que imagino los preocupaba? Bueno, primero que nada, desde el colectivo Ovejas Negras y nosotros y nosotras resaltamos que para los procesos de adopción, en realidad el centro del derecho tiene que estar en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nunca lo identificamos como un derecho a las parejas del mismo sexo o un derecho a parejas cualquiera de diferente sexo de adoptar, sino de poder garantizar, que nuestras familias, que siempre existieron, familias, parejas del mismo sexo, padres, madres, y poder garantizar los derechos de esos niños y niñas que antes no... El niño en el centro. El niño en el centro, y muchas veces tenía dos padres y no estaban garantizados sus derechos porque uno solo era el adoptante y el otro padre no estaba legalmente... Entonces, esa siempre fue nuestro centro de preocupación, ¿no? Que se garanticen los derechos de los niños y las niñas en nuestras familias que siempre han existido, más allá de que se visibilizara, más allá de que fuéramos considerados o consideradas que existimos dentro de la sociedad, ¿no? Lo que viene a ser primero el proceso, la ley de unión concubinaria y después el matrimonio, en realidad lo que viene a hacer es otorgar derechos con respecto a los adultos de que pueden y son reconocidos mediante el Estado a tener una familia y en realidad una pareja donde se garantíen los derechos como pasaba con las parejas heterosexuales, pero no, en el centro nunca está el derecho de yo quiero tener un niño, entonces me lo tienen que dar, ¿no? Eso para nosotros y nosotras es fundamental aclarar siempre. Y lo que vino a hacer en realidad es esto, es nuestras hijas y nuestros hijos poder justamente gozar de los derechos plenos de tener a sus dos madres, como madres, a sus dos padres, como padres, que eso es lo que viene a garantizar las leyes. Y lo que pasa después con respecto a los procesos de adopción y el cambio de la legalidad en el Uruguay es que al reconocer que las parejas no solamente son de un varón y una mujer, entramos dentro de cualquier pareja más para poder estar en un proceso de adopción. Bien. Después, de todas maneras, quiero que me cuentes cómo es, digamos, las complejidades del sistema anterior y si la actual legislación no genera ninguna barrera ni ningún problema para aquellos que quieran adoptar en el caso de las parejas de personas del mismo sexo. Aurora, veíamos en el informe, también conversábamos con Beatriz, que como que se va afinando, ¿no? Hay una determinada población, después hay una población que es más chica, de niños, adolescentes que están en situación de ser adoptados, sin embargo después el número es más pequeño. El número termina reduciéndose y son apenas una centena.
¿Crees que es muy rígido el sistema mediado como padre que ha recorrido el camino? ¿Te parece que es muy rígido el sistema? No, mira, quería agregar una cosa a lo que hablaban de la cosa anterior porque era importante. Una cosa importante cuando se reconoce a los dos integrantes de la pareja homosexual es que cuando se hace la evaluación de la pareja, con el fin de la adopción, se va a evaluar a las dos personas. Claro. Antes, si se evaluaba uno solo. Así que, por tanto, sería como si una pareja heterosexual pudiera ser evaluada una sola, la que decidió, digamos, adoptar y el otro no. Claro. Entonces, ahí no era justo ni era bueno para el niño, porque sabíamos que el que iba a las entrevistas estaba afín al vínculo con este niño. Pero el otro, el otro ausente... Sí, que no hubiera pasado lo mismo en una pareja heterosexual. Exacto, si le hubieran permitido una pareja heterosexual. Yo no creo que el sistema sea rígido. Yo creo que hay que cuidar una cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que hay que cuidar cuando un niño, cuando se determina que realmente un niño debe pasar en adopción, es porque realmente no existe la posibilidad de reinserción en su familia de origen. Y esto es importante para nosotros. Es importante porque tu hijo, a partir del momento que llega a tu vida, es tu hijo de ahí para siempre. Pero la historia de tu hijo no desaparece. Y por tanto tu hijo tiene que, no solo tú tenés que tener garantía, sino que él tiene que tener la garantía de que se hizo todo para salvar su vínculo. Porque era el derecho que le asistía, ¿verdad? Si tú hiciste todo, si el INAU y las autoridades hicieron todo lo posible para dar todas las respuestas, de ver si él realmente no se podía quedar sin familia, entonces ahí sí pasarlo en adopción, entonces él va a tener esa tranquilidad. Si esto no se diera, estaban hablando, por ejemplo, en un momento, hablaban ahora de que los bebés pasaran inmediatamente en adopción, si pasaran rápidamente. Ahora, si hacemos ese pase en adopción de forma tan inmediata, sin hacer las debidas investigaciones, para ver si hay una posibilidad de reinserción, tenemos dos problemas. Uno, puede aparecer familia de origen, reclamar por su derecho, porque no fue debidamente avisado, informado y todo lo demás, y ese niño va a quedar en una situación de vulnerabilidad, aún estando dentro de su familia. Va a estar con su familia adoptante, pero va a tener una familia biológica que está reclamando por él. Que su familia adoptante va a estar inestable, por tanto le va a pasar esa inestabilidad. Claro. Y eso va a significar como una lucha entre dos, que no es buena ni es necesaria, porque en realidad es una situación que no debe darse, porque en realidad el niño cuando pasa en adopción es porque no existe otra posibilidad. Entonces, o sea, una pelea de esa no debería darse. El sistema garantiza que cuando se termina no hay, digamos, no hay marcha atrás y está todo resuelto de ahí para atrás. Vos imaginate lo que podría ser para un niño a los 18 años, ver un expediente y enterarse que su madre durante los primeros 6 meses de su adopción estuvo peleando por recuperarlo. Claro. Es la muerte para él. Porque él no tiene forma de corroborar si realmente, finalmente no se da su reinserción porque en realidad no habían elementos suficientes para garantizarle una buena vida ahí. No tienen los elementos suficientes, es decir, siempre le va a quedar esa duda. Le va a quedar esa duda de por qué. De la misma manera que aquel que no sabe por qué, que no sabe de quién fue hijo y que no tiene respuesta, porque su adopción se hizo sin ninguna garantía y por tanto en años anteriores, y él sufre para toda la vida porque no sabe si su adopción fue forzada, si su mamá fue forzada, si su mamá no tuvo la posibilidad de que alguien la amparara para que ella pudiera seguir adelante, y todo esto que es un dolor para toda su vida que no se pierde, lo sería también para aquel niño que pasó rápidamente y eso le quedó como una historia inconclusa. Entonces nosotros no queremos historia inconclusa para nuestros hijos, porque cuando él llega le decimos, nosotros somos como la mano, siempre, todos juntos, familia para siempre. Claro. Entonces eso no pues, lo podríamos garantizar, ¿no? Magdalena, yo te decía cómo ha sido el proceso a partir de las modificaciones sucesivas de la ley en el Uruguay, porque a veces, yo te diría que la mayoría de las veces, la sociedad avanza muy rápidamente, las leyes acompañan de atrás esos avances, pero muchos vienen rezagados y no entienden las modificaciones de la sociedad y por lo tanto a veces ni siquiera están de acuerdo con la consecuencia en la adaptación del sistema legal. En Uruguay hay casos de jueces que desconocen la existencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo fue
para ustedes el proceso? ¿Con qué se encontraron? ¿Se encontraron con operadores judiciales que entendían la ley y que la cumplían en todos sus términos o encontraban barreras? También como para aclarar un poco, en realidad esto viene de un proceso mucho más largo, en realidad, de lo que es la ley de matrimonio igualitario, porque como decía anteriormente, existieron procesos de adopción legales absolutamente, claro, y garantía de los derechos de los niños y las niñas, y muchas veces quienes trabajan en quienes evalúan a las familias saben cómo es la situación, claro, y el tema es cómo repercute, digamos, a nivel legal, qué puedo reconocer o no. Exacto. El tema de las parejas del mismo sexo en general no es que no se supiera o que se tenía que ocultar, era que no había la forma legal, sí, claro, de decir voy a adoptar, porque no había reconocimiento de que efectivamente eso fuera una pareja. Exacto. ¿No? Entonces, y justo los cambios con respecto a la familia terminan siendo mucho más resistentes a las familias homoparentales, sí, a quienes no conocen los procesos de los cuidados hacia la niñez y lo ven como estas familias escandalosas que vienen a irrumpir a un modelo de familia que nos impone de determinada manera, claro, pero quienes trabajan con los niños y con las niñas han sabido, por lo menos, o sea, el saber que si las garantías están dadas para que estas personas puedan garantizar una buena vida a un niño o una niña, va a ser mucho mejor para ellos. Entonces, de hecho, en ese tema no hemos tenido denuncias dramáticas ni nada por el estilo. También son procesos que son largos, que, claro, son muy difíciles y que y de alguna manera posiblemente también hay muchos otros problemas que pueden llegar a haber, pero no hacen al caso de la necesariamente al, claro, caso de la orientación sexual. No hay datos con respecto a cuántas parejas, no hay datos. Esos por lo menos las últimas veces que hemos hablado, la última vez que hemos consultado no hay datos desagregados, que también la ley es muy nueva, entonces entendemos que... ¿Es razonable que los hubiera? Sí, estaría bueno que hubiera algún dato, obviamente sin para nosotros también conocer mejor, también, claro, saber, porque las barreras a veces del acceso, si una pareja quiere adoptar, pueden ser también de otro tipo, que no, claro, sean, no sean jurídicas, ni siquiera en el proceso mismo, sino también de ignorancia de cómo se hace el proceso, claro, por ejemplo. Y también a nuestra comunidad nos han dicho muchas veces que no somos, ¿no? que se nos han negado, la posibilidad de pensar incluso en tener hijos o hijas, pero para nosotros es fundamental recalcar, porque a veces si no parece como que una estuviera reclamando, que nosotros y nosotras defendemos que el derecho tiene que estar en los niños y las niñas, claro, y lo que queremos que se garantice es ese derecho, y lo que sabemos es que nuestras familias que existen, que existimos siempre, que siempre vamos a existir, sí, claro, son familias como las que solamente en un momento se visibilizaban, por decirlo de alguna manera, prolija, claro, digamos. Pero como también existen, las familias son diversas en todos los aspectos. Estamos hablando de que una familia conformada por una mujer, los abuelos, los niños, claro, los arreglos familiares, las familias son totalmente diversas, y que muchas veces lo que hace todo el sistema, y no estoy hablando particularmente del Estado en el proceso de adopción, sino estoy hablando de todo el sistema que actual nos dice, bueno, que un modelo de familia es el único modelo válido y todo lo demás está mal y hay que condenar, o se invisibiliza. Entonces, claro, ahí quienes se perjudican, obviamente que son todos los integrantes de esas familias diversas, pero principalmente los gurises. Y eso es lo que intentamos transformar también. Esto, lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Es que yo me hacía esa pregunta de dónde poner el foco, ¿no? Del asunto de la adopción. Ustedes, que son padres adoptantes, cuando llegan al proceso, cuando inician el proceso, cuando se enfrentan al proceso,
¿siempre el foco está en el niño o ustedes conocen familias que el foco es la necesidad propia? Bueno, ese es el universo, ¿no? Ese es el universo de los buenos y los malos, los justos y los injustos. Hay personas que tienen claro que mira, hay dos derechos, ¿no? Yo digo una cosa que me enseñaron a mí en Derecho cuando estaba en el liceo, y es que cuando hay dos derechos en pugna, el derecho que prima es el derecho del más débil. Sí. Bien, y en este caso hay una familia que tiene un derecho a tener familia, que no es un derecho, es un deseo, tiene un deseo de ser familia. Lo que tiene que entender es que ese deseo no puede ser que alguien tenga que cumplírselo. Es decir, el INAU no le tiene que cumplir el deseo, el Departamento de Adopción no tiene que cumplir el deseo de una familia. Tú vas y decís, yo quiero ser papá y quiero ser mamá. Y creo que tengo la capacidad de recibir en mi vida a alguien que, sin pertenecer a mi estirpe, sea parte de mi vida. Esto es un proceso. Cuando tú vas, por eso es que aquello de pedir un bebé y después de repente ir entendiendo que quizá un niño más grande, que decir, yo siempre le dije a Ana María Brisco, que fue la primera directora cuando yo adopté a mi hija, y después se lo decía a Beatriz, tenemos, y el INAU tiene la obligación de enamorar a las familias de los niños grandes, hacerlos entender que los niños grandes llegan a nuestra vida y nos llenan de amor igual que un bebé. El tema es que cuando vos vas con el sueño del bebé, la mayor parte de nosotros vamos después de años de tratar de embarazarnos. Así que vamos con esa idea, ese deseo del bebé. Ahora te voy a decir que hay compañeros que dicen, no, ni loca, bebé, no, yo no puedo con eso, tengo miedo, los llantos, los quiero grande. Cuando ya están armaditos y todo. Mi ahijada llegó con 6 años. Casi 7 años. Y nosotros no nos acordamos que ella no nos perteneció antes a nuestra vida, que ella no estuvo antes en nuestra vida. Ahora, hasta que no lo encontrás, lo ves, lo vivís, te parece que capaz que no era. Ellos sí tenían claro, ellos querían una niña más grande, ¿verdad? Pero se fueron enamorando paulatinamente y darse cuenta que en realidad la edad no determina demasiado. Hay cosas que sí que las tenés, es decir, el primer llanto, el que te diga mamá por primera vez. Ahora yo te voy a decir, el primer mamá que te dice tu hijo de 7 años te llena el corazón igual que el primer mamá que te dice tu hijo de 1 año. Es el mismo. Lo que pasa es que tenemos que enamorarnos de eso. ¿Sabés que una de las cosas que se tiene es el miedo de que el niño venga con un bagaje con el cual nosotros no podamos? Y yo le digo, todos tenemos un bagaje muy importante y va a aparecer en la familia cuando él ha pasado 4, 5, 6 años en situación de inestabilidad, probablemente venga con un bagaje. Ahora, con toda la capacidad que vos tenés de dar amor, de encontrarte con el otro, de compartir camino con el otro, vas a encontrar el camino para despejar eso. Y ese niño se adhiere a ti con una mayor fuerza hasta que un bebé, porque en realidad ese deseo de amar y de ser amado lo hace primero que te ponga un freno delante y que te esté probando a ver si tú también lo expulsas de su vida. Eso va a ser lo primero. Mira, hace poquito hablábamos con un amigo que amigos de él adoptaron un chiquito de 8 o 9 años. Y él me decía, después de 1 año, ahora hace 1 año, el otro día me decía, ¿sabés qué? Lo que te quería contar, Aurora, ¿sabés que el gordito aquel que llegó? Al principio los enloqueció, pero si vos vieras la locura que él tiene con su padre ahora, el nexo que han fijado, que tú los mirás y vos sabés que lo que nos pasa se terminan pareciendo a nosotros. Claro. Porque es tanta la simbiosis que se genera y es tanto lo que él quiere parecerse a ti, que él es como mamá. Mi hija la jorobaba porque mi hija es mezcla de raza negra, ¿no? Entonces tenía rulito, entonces le habían empezado a jorobar en la escuela. Regina llegó con 12 años, con 12 días a mi casa. Entonces empezó a jorobar con eso. Entonces yo le digo, pero gordita, tenía 4 años. Gordita, tenés el mismo pelo que tenía mamá a tu edad. Y la tía Graciela tenía tu mismo color de piel y tu mismo pelo. Me dijo, ¿es cierto, mamá? Cierto, y si querés te muestro una foto. Me la mostrás. Ahora no, porque está en la caja. Mañana. Ella se despertó el otro día y me dijo, mamá, quiero ver la foto. Nunca más le molestó su pelo, porque la hizo sentir perteneciente. Es decir, la pertenencia, ese deseo que todos tenemos de pertenecer, de formar parte, a ella la ayudó a sentir que ella era parte de esa vida, que era parte
No por lo físico, sino que era como un hilito que ella agarraba. Claro. Eso no la aleja. Nosotros tenemos un trato desde los 7 años que ella me pidió, y eso fue la comunión más grande que hemos tenido. Ella me dijo, mamá, ¿yo puedo querer a mi madre igual que a ti? Y le dije, sí, tú tenés que querer a tu madre igual que a mí. Porque está presente. Porque las dos son parte de tu vida. Y un día me dijo, mamá, ¿cómo será mi madre? Y yo le dije, abrí el ropero, abrí, mirá la puerta, y ahí está el espejo. Mirá esa mujer que está ahí, ¿la ves? Bueno, debe ser parecida a ti. Los miedos y el prejuicio también operan, ¿no?, a la hora de iniciar un camino de este tipo. Yo leía en esta cosa de leer materiales cuando uno trabaja en un tema específico, miedos a cómo fue ese embarazo, los miedos a cómo fueron esos primeros meses o años de la vida, miedos a la presencia de una enfermedad, la presencia de un problema físico genera inmediatamente miedo. En este mismo artículo que yo le hacía referencia a Beatriz, el afrodescendiente tiene mayores problemas que el blanco, el niño afrodescendiente tiene mayores problemas que el blanco. ¿Cómo hay que trabajar también así? El racismo estructural que existe en el Uruguay se combate no mediante procesos de adopción, o como es la ley de adopción, sino mediante combatir justamente explícitamente el racismo de muchas maneras, que también es un tema apasionante que podría estar hablando horas, así que voy a limitarme a decir eso. Creo que sí, operan miedos, operan prejuicios, operan acá también, ¿no? Y acá no tiene nada que ver la orientación sexual de quienes adoptan, sino de cómo fuimos criados todas y todos frente a una expectativa que la única diferencia sería, ¿no? Pensando es que de repente una pareja del mismo sexo que decide como primer camino ir a la adopción, capaz que no pasa por todo el proceso doloroso de estar haciendo tratamientos que no funcionan. Eso creo que sería pero una pareja heterosexual que decía ir un proceso de directamente también no debería particularmente ser distinto, pero acá también desde creemos que lo que prima, insisto, ¿no? Parece que me estoy repitiendo, pero me parece fundamental, ¿no? Los derechos de los niños, y también me encanta, ¿no?, escuchar esta historia y también, ¿no?, eso de la importancia que es que las familias pueden o sea, no es que tenga que ser desde bebé cuando es adoptante para ser parte de la familia, para ser un hijo, para ser una hija. Nosotros tenemos la consigna que madre no hay una sola, y creo que nosotros por otro lado lo decimos en realidad, pero también pero podría aplicarse. Pero podría aplicar, ¿no?, ¿no?, que es algo muy fuerte, ¿no?, particularmente para las parejas de mujeres lesbianas, el dicho ese de madre hay una sola, cuando es fuerte, ¿no? Hay que terminar definitivamente. Claro, entonces también, es lindo escuchar estas historias, ¿no?, de familias que no son tampoco, ¿no?, porque también una familia compuesta por un niño o una niña que fue adoptada no es lo que te venden en lo que debería ser, entre comillas, ¿no? O sea, lo que se espera, lo que te dice que tiene que estar, lo que te dice la sociedad que tiene que estar bien, es una manera. También es una regla. También es una regla. Claro, ¿no? Una mujer tiene que ser capaz de tener un útero que sea fecundado por un hombre, que esas personas estén en pareja y tener un hijo y una hija, ¿no? Prácticamente. Entonces, cuando algo se va un poco de lo esperado, siempre hay problemas que no deberían existir necesariamente, porque tienen que ver con los prejuicios que llevamos, con las dificultades que tenemos de asumir. Pero creo que en la parte se ha resuelto de alguna manera. Creo que todas las familias que están compuestas de manera más distinta a lo que se espera, aprenden mucho de eso. 30 segundos porque no tengo que ir. Importante, la adopción es la génesis, la adopción es el inicio. A partir del momento que llega a tu vida, tu hijo no es un hijo adoptado, tu hijo es tu hijo. Es tu hijo. Una cosa muy importante, Romano, el problema más serio que estamos teniendo, y es el que se tiene que, porque se va puliendo de lo que es la inserción del niño, es el problema judicial. Estamos teniendo problemas judiciales
serios, muy serios, con los procesos, con el pago de abogados que nos están matando, con los juicios que se nos trancan por malas diligencias, con compañeros. Hoy hablaba con una compañera, hace 6 años que tiene a sus hijos y todavía no ha podido terminar por problemas de toda índole, por aparición de familia de origen, por errores en los juzgados, por pérdida de documentación. Queda consignado ese problema y lo vamos a atender. Magdalena, Aurora, gracias por haber venido. Un gusto. Un gusto también. Señores, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas aquí en Televisión Nacional.